Bueno, buenas tardes y muchas gracias a todos los que estáis aquí, al Ayuntamiento de Tocina y a la excelentísima Diputación Provincial, el excelentísimo Ayuntamiento de Tocina y la excelentísima Diputación Provincial de Sevilla por haber hecho posible este encuentro de hoy con la historia. Sabéis que esta actividad forma parte del programa de fomento de la cultura 2021 de la Diputación Provincial de Sevilla y que el Ayuntamiento de Tocina ha querido participar en el programa de fomento y, entre otras actividades, recabar esta ponencia, esta conferencia de historia. Como bien ha dicho Mariela, representante del Ayuntamiento de Tocina, mi nombre es Manuel Parodi, yo soy historiador, soy doctor en historia, y el tema que nos trae aquí hoy, no vamos a entrar en los aditamentos y perejiles de mi background académico, decir que me dedico, entre otras cosas, a la investigación y a la docencia universitaria y que soy miembro de varias instituciones, entidades académicas y de alguna academia también, como la Sociedad Española de Historia de la Arqueología, la Sociedad Española de Estudios Clásicos, la Asociación Española de Estudios del Pacífico, la Red de Universidades Magallánicas, dentro de las internacionales, la Fundación de los 500 años de la Villarrica de la Veracruz en México o la Escuela Italiana de Arqueología de Cartago. Lo digo simplemente por presentarme de alguna manera, que es lo que uno hace en un mundo civilizado, ¿no? Presentarse y no dar por sentado que quien está delante lo va a creer a uno sin acreditación, ¿no? Si veis, lo primero me vais a disculpar o permitir que os tutee, luego cuando hagamos un coloquio os ruego que hagáis lo mismo conmigo, espero que nadie se sienta incómodo con eso, y si veis que de vez en cuando miro el móvil, no es una grosería ni es que tenga nada más importante que hacer que estar aquí hoy con vosotros, simplemente controlo el tiempo, ¿vale? Porque vosotros querréis llegar a casa a una hora prudente, ¿no? El problema conmigo es cuando me dan al play, yo tiendo a excederme, ¿no? Y si veis que cojo un caramelo es por la garganta, no por otra cosa, ¿no? Dicho todo esto, lo que nos trae hoy aquí es un tema al que puse como título las advocaciones marianas en la Reconquista de la Baja Andalucía. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de poder y fe en el mundo cristiano, las advocaciones marianas en la Baja Andalucía? No se trata de hacer un recorrido por distintas advocaciones de la Baja Andalucía. Ahora veremos qué es eso de la Baja Andalucía, que yo creo que lo sabemos todos, pero no está mal que lo retomemos, que lo definamos, sino de acercarnos a un fenómeno de construcción de la identidad de este espacio geográfico del Reino de Sevilla en el siglo XIII. La corona de Castilla, tenemos aquí una representación de San Fernando, de Fernando III, estamos en el 800 aniversario del nacimiento de Alfonso X el Sabio, 1221-2021, y precisamente esta conferencia forma parte de las actividades y eventos que se han organizado en la conmemoración del 8º centenario del nacimiento del Rey Sabio. En el siglo XIII, a lo largo, en realidad, del siglo XIII, desde la batalla de las Navas de Tolosa en 1212 hasta lo que nos atañe aquí hoy, la muerte del Rey Sabio a finales del siglo XIII, se va a producir un fenómeno histórico de reincorporación del territorio de lo que una vez fue la Bética. Estoy hablando en líneas generales, evidentemente hay más. Gracias. Decía que el uso del término reconquista, y me iba a la primera diapositiva porque es donde aparecía, ya entra en el terreno del debate, porque sabéis que hay un debate historiográfico, un debate entre historiadores que además trasciende del ámbito académico, trasciende del ámbito profesional de los historiadores y entra en el terreno incluso social, en el terreno del cuerpo social, sobre si reconquista sí y reconquista no, sobre si hubo reconquista o no hubo reconquista. Entraremos también en ese terreno. Vamos a hacer un pequeño recorrido histórico por la situación previa de varios siglos antes del siglo XIII y de ese momento de los reinados de San Fernando y Alfonso X, que es cuando se utiliza, se sirve la corona y el poder, la corona, no solamente el poder
civil, también el eclesiástico, la connivencia y la conjunción del poder civil con el poder eclesiástico, de elementos de distinta naturaleza para la construcción de la identidad del territorio, de un territorio que se acaba de reconquistar, de un territorio que se acaba de incorporar a la corona de Castilla a través de la constitución del Reino de Sevilla. La forma que tiene Castilla de integrar o reintegrar estos territorios en esa tradición de la romanidad, de la latinidad, será a través de la constitución del Gran Reino de Sevilla, que ocupa, como sabemos, las actuales provincias de Sevilla, Huelva, Cádiz y parte de Badajoz, grosso modo. Entonces, esa creación, el Reino de Sevilla existió con anterioridad, porque ya hay una taifa de Sevilla en época islámica, pero el Reino de Sevilla que va a crear San Fernando va a ser una realidad territorial mucho mayor, una realidad política, económica y geoestratégica mucho mayor, y va a estar vinculado a la corona de Castilla. La forma que tiene Castilla de articular este territorio va a ser el Reino de Sevilla. Pero eso será en el siglo XIII. Antes del siglo XIII, pues tenemos la invasión islámica del territorio peninsular, el 711, bueno, lo de las diapositivas pasarlas no funciona, a ver si funciona la lucecita. Lo de la batalla del Guadalete, que la tenéis aquí señalada, sabéis, el 711, el cruce del estrecho por parte de las fuerzas musulmanas, Tarik, Muza, la derrota del rey Don Rodrigo y del reino visigodo de Toledo en la batalla del Guadalete, y posteriormente la ocupación, la invasión del resto de la península ibérica. Veis algunos territorios como este de Murcia y este en torno a Zaragoza, que aparecen aquí rayados. ¿Por qué aparecen estos? No nos metemos en otros. ¿Por qué aparecen estos rayados? Porque esa ocupación, esa invasión, se produce de forma meteórica para la época, entre el 711 y el 756, pero se produce de manera articulada, de manera distinta, de forma que los gobernantes visigodos de algunos territorios como Tudmir, Teodomiro en Murcia, o los Casii, la familia de los Cassius, los comes de Caesar Augusta, los gobernadores hispano-romanos, visigodos luego de Caesar Augusta, se pasarán al bando del invasor y cambiarán incluso de religión, para conservar aquello que escribió el príncipe de Lampedusa, el príncipe Giuseppe Tomasi de Lampedusa, en la novela El gato pardo, ¿no? Que todo tiene que cambiar para que todo siga como está, ¿no? Los Banu Cassi, los Cassius de Caesar Augusta, van a seguir siendo un núcleo de poder muy fuerte en época islámica durante mucho tiempo, y mucho tiempo después de la conquista de principios del siglo VIII. Ahí, ha pasado. No. Ahí, gracias. Esta ocupación del territorio peninsular no va a ser ni completa ni definitiva. La historia, pero desde siempre, está cargada de lugares comunes, de supuestas verdades que se asientan y parece que no hay quien las rebata. No, los 800 años de presencia islámica, estos 800 años serán Granada. En buena parte del territorio peninsular no. Basta ver cómo en el norte, de la frontera del Duero, la tierra de nadie, la Extremadura, hoy Extremadura está aquí, pero la Extremadura leonesa estaba en el norte, una tierra extrema y dura, literalmente, como cantaban los de Extremoduro, pues igual, y por eso se llama extrema en el sentido de que es el limes, el límite, extremus. Bueno, en cualquier caso, el noroeste, el norte peninsular, el noreste y el noroeste van a pronto, relativamente pronto, salir de la órbita del mundo islámico. ¿Por qué podemos hablar de reconquista? Y lo entiendo honestamente como historiador. Porque lo que van a tener en mente, y sabemos cómo pensaba don Pelayo, que ni sabemos si existió, no sabemos cómo pensaba una persona de la antigüedad o de la alta edad media, pero sí podemos considerar, estudiar, analizar, evaluar los comportamientos y las actitudes, sobre todo las sostenidas. Si yo hago una cosa una vez es un acto, si yo la hago todos los días es una actitud, no es lo mismo un acto que una actitud. Si yo le piso el pie a alguien, a una misma persona, siempre que lo veo, le doy un pisotón, una vez, pues puede ser un accidente. Si cada vez que lo veo le doy un pisotón, es que evidentemente esa persona se problema conmigo y yo con ella.
es una actitud. Entonces, ¿a qué me refiero con esto tan grosero, tan burdo que estoy exponiendo? A que en la mente y por tanto en el desarrollo de las acciones continuadas en el tiempo de los territorios cristianos del norte de la península ibérica está la expansión hacia el sur, pero no a capricho, por necesidad económica, por necesidad demográfica, pero también por una reivindicación cultural de la herencia ¿de qué? Del reino de Toledo. Del reino de Toledo. ¿Qué es el reino de Toledo? ¿De qué estoy hablando? Estamos hablando de la romanidad en la península ibérica. Los visigodos, que son los que reinan desde Toledo, no se establecen en la península ibérica, en Hispania. España no es más que Hispania, pero dicho en el latín de ahora. España no existe, pues mire usted, dígaselo usted a Augusto, que la reorganizó en 3 provincias. O sea, si usted se va a Roma y le dice a Augusto que España no existe, Augusto se parte de risa en su cara. O sea, ¿pero qué me está usted contando? Sí, sí existe y se divide en 3 provincias. La tarraconense, la lusitania y la baética Félix. 2 imperiales, la tarraconense y la lusitania, y una senatorial, la bética. O sea, eso clarísimo lo tendría. Luego hay más divisiones provinciales, hay 5 provincias, se desgaja la Galaequia, en fin. El reino de Toledo, visigodo, es heredero de esa romanidad, porque otro de los tópicos que existen, estamos haciendo un histórico y llegaremos a las advocaciones marianas del siglo XIII, los visigodos no entran en la península ibérica a sangre y fuego, entran como foederati del Imperio Romano, entran como aliados en un momento determinado, como entran otros pueblos germánicos en el interior del Imperio Romano. Al final van a desarrollar una serie de reinos que van a conseguir su independencia de una pars occidentalis, de una parte occidental del Imperio Romano, que irreversiblemente decae económicamente hasta el punto de no ser sostenible como Estado. Saben ustedes que Teodosio el Grande, un hispano de Bilbilis, de Calatayud, divide definitivamente el imperio en 2 mitades el año 395 después de Cristo, después de intentos anteriores, de reorganizaciones anteriores, de Diocleciano y la tetrarquía, la casa constantiniana, y finalmente Teodosio divide el imperio entre sus 2 hijos, Arcadio y Honorio, Arcadio la parte oriental, Honorio la parte occidental. Dentro de esa parte occidental había muchos territorios que ya no eran directamente gestionados por el Imperio Romano, sino por Regna Barbarorum, como el reino de los visigodos, que era un aliado de Roma. De hecho, en la batalla de los Campos Cataláunicos, en el año 455 de nuestra era, a Atila lo detiene el Imperio Romano Occidental con un ejército en el que la proporción de romanos era, grosso modo, de 1,9 a 1,10 respecto al resto de todos los soldados y oficiales que combatían bajo las águilas de Roma. En su mayoría, en su aplastante mayoría, eran germanos, pero germanos instalados en lo que hoy es Francia, en lo que hoy es España, en lo que hoy es Portugal, en el contexto de la parte occidental del imperio. ¿Por qué digo todo esto? Porque el reino visigodo de Toledo se considera heredero de la romanidad. Y todos los territorios cristianos del norte, el reino astur-leonés o galaico-astur-leonés, el incipiente condado de Castilla, luego lo iremos viendo ahí. Todos esos territorios que se van a generar en el norte, primero tenemos el territorio, lo que es la península ibérica, Al-Ándalus con el Emirato, luego aquí tienen ustedes con el Califato, pero me interesa llegar aquí. Bien, y aquí nos quedamos. Los incipientes principados y reinos cristianos, el reino ya consolidado como Reino de León, estamos en el siglo XI, el condado de Castilla, luego del Reino de León se desgajará también el condado primero, luego Reino de Portugal, el Reino de Navarra y la marca hispánica del Reino Franco, del Imperio Carolingio, los territorios de los condados catalanes. Todos estos, y en especial los occidentales, los centrales y occidentales, se van a reivindicar como herederos del Reino de Toledo. Y van a buscar la restitutio imperii, la restitución del Imperio Romano, a través de la restitutio del Reino de Toledo, a través de la reintegración del territorio peninsular de Hispania en un espacio, si no políticamente unificado, cuando menos culturalmente homogéneo, bajo la tradición romana, es decir, bajo la latinidad y la cristiandad. Y esto no, ni me lo estoy inventando yo,
ni mucho menos. Que luego Alfonso X el Sabio hará componer la historia de España, no la grande general historia y la historia de España, la crónica general de España, no de León y de Toledo y de no, de España. Bien, hay una, por tanto, voluntad clara de reunificar el territorio peninsular bajo las, por así decirlo, banderas de la herencia visigoda, que no es solo la herencia visigoda, sino que, como vengo insistiendo, es la garante, el crisol en el que se aquilata la herencia latina, la herencia de la romanidad. Y todos los reinos cristianos van a considerarse los legítimos herederos de Toledo. Claro, aquí va a llevar la prelación Castilla, porque al final, en el año 1085, quien conquistará Toledo es el reino de Castilla. Claro, ahí se lleva la parte del León. Alfonso X nace en Toledo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Toledo es el centro de esa tradición visigoda hispano-romana, en la que sigo insistiendo porque nos va a ayudar a entender lo que viene después. Una vez que se invierten definitivamente las tornas, a partir de la conquista de Toledo el año 1085, ven ustedes aquí un mapa de finales del siglo XI, principios del siglo XII, como diría César, la suerte está echada, ¿no? Los procesos históricos, es fácil decir a posteriori, casi 1000 años después, como estamos aquí ahora, no, hombre, es que pasó lo que tenía que pasar, no nos pongamos hegelianos, no lo sabemos, pero en cualquier caso sí hay una clara inversión de las, y además difícil aparentemente de frenar, de las tornas, en tanto en cuanto el norte cristiano va a tomar la iniciativa, y el resto ya de la historia, por más que haya habido cambios de frontera, será en buena medida la historia de la, y lo digo así, reconquista del territorio peninsular por parte de los cristianos del norte frente a la población del sur, que no toda es musulmana, porque hay tradición cristiana que se conserva, hay obispos incluso en territorio islámico, cuando menos hasta el siglo XI. El problema serán los almorávides y los almohades, el integrismo que viene del norte de África. El problema en el sentido de que esas diócesis como la de Medina, Sidonia, pues se van a abandonar en la primera mitad del siglo XI, pues por huida, o no sabemos si por muerte, porque la estructura cristiana del espacio meridional peninsular, mermada y débil, se conservaba hasta, como digo, siglo XI. A ver si... Ahora. Habrá un momento de reintento por parte del Islam del norte de África, primero con los almorávides y luego con el mundo almohade, de invertir las tornas y de cambiar el curso de los acontecimientos de la Reconquista. Ya será, y se demostrará con el tiempo, imposible. Vean ustedes que tenemos aquí el hito de la batalla de las Navas de Tolosa, donde en 1212 este mundo cristiano ya no solamente norte, sino norte, centro e incluso sur de la península ibérica, en el suroeste, va a definitivamente derrotar al mundo musulmán, considerado, se ha condenado ya prácticamente a mantener una actitud políticamente hablando, militarmente hablando, geoestratégicamente hablando, secundaria y residual frente al verdadero poder que es el que viene del norte. Aquí tenemos ya consolidado el reino de Portugal, el reino de León, el reino ya de Castilla, el reino de Aragón y el reino de Navarra, que por más que haya quedado encapsulado con la bolsa aquí de Tudela y esté bien lejos de poder llegar a la frontera para expandirse en territorio vietnámico, eso no le priva de participar en las batallas meridionales como la batalla de las Navas de Tolosa. Ahí no hay un afán económico, ahí no hay principalmente, que no digo que no lo haya, pero no hay ni principal ni únicamente un afán económico, hay una voluntad de pertenencia a un horizonte determinado. Hablamos de tiempos de cruzada, hablamos de tiempos de enfrentamiento entre culturas y entre religiones. Perdón. Y me refiero a que esa participación conjunta de los reinos cristianos en campañas de las que incluso ni sacan beneficio territorial, es un mundo eminentemente agrario, es un mundo económicamente hablando centrado en las actividades primarias.
el dominio de la tierra y la puesta en carga de la tierra a través de la agricultura y de la ganadería es lo que genera riqueza, y no solamente genera riqueza, sino articulación social, porque tal y como Roma daba tierra a los veteranos y establecía colonias de legionarios, en esta época se repuebla y se establecen lo que para los atenienses habían sido las cleruquías y para los romanos habían sido las colonias. Se establecen núcleos poblacionales en territorio recién incorporado a los reinos cristianos, en territorio reconquistado. Y se establece población de aluvión, en buena medida, porque es población cristiana de distintas procedencias que puede tener más o menos cohesión en las zonas, pero que acaba de llegar a un territorio que hay que repoblar y que hay que mantener. Hago la comparativa siempre, y no crean ustedes que es pedestre, con los westerns americanos que nos hablan de la expansión por el oeste, con los colonos atacados por los indígenas. En las películas americanas la tradición anglosajona es maravillosa. Los malos siempre son los nativos, ¿eh? Los que están siempre matando colonos y haciendo escambios son los nativos. Cuando se trata de Hispanoamérica, los malos son los españoles. O sea, el nativo es bueno si es de Río Grande para abajo, y si es de Río Grande para arriba es malo, malísimo. Pero malo, malísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues, sin embargo, la estética de las películas de algunas, evidentemente, de los westerns, ¿no?, nos hablan de esa necesidad de controlar un territorio a través de avanzadillas militares, los fuertes, en el caso de los Estados Unidos del siglo XIX, y de repoblación, las caravanas de colonos en ese contexto geográfico y cultural. Aquí, pues, algo similar, no vamos a decir que lo mismo. Decía mi maestro, y dice mi maestro, el profesor Genaro Chic de la Universidad de Sevilla, que siempre que pasa igual sucede lo mismo. Pero sí, estamos hablando de control de territorio mediante unos mecanismos que en la península ibérica del siglo XIII o en los actuales Estados Unidos de Norteamérica del siglo XIX, pues tienen ciertas concomitancias, se pueden encontrar ciertos paralelos. Claro, pero ya hemos hablado de eso, de reconquista del territorio y de cohesión, y de necesidad de cohesión, de necesidad, y lo decíamos al principio, de dotar a esa población de unos elementos identitarios comunes a todos, que trasciendan del hecho geográfico, que trasciendan del hecho cultural, que trasciendan del hecho tradicional, y que calen por igual en poblaciones que son de aluvión, que son distintas, que no tienen por qué tener los mismos orígenes. Sí, pueden ser leoneses. Los que repueblan la zona de Badajoz pueden venir todos del Reino de León, pero fijémonos en el Reino de León, que llega desde la costa cantábrica septentrional hasta aquí. O sea, si pensamos que toda la población que era aquí, que tampoco era tanta, porque el hecho demográfico también es bastante débil, va a tener, y por tanto disperso, no va a tener diferencias culturales entre uno y otro, nos estaremos equivocando. Entonces hay que dotar a esas poblaciones de identidad cultural, hay que hacerles tener una cierta homogeneidad cultural. Bien, tenemos aquí ya, a partir de la batalla de las Navas de Tolosa, un mapa que nos acerca a la realidad de ese siglo XIII del reinado de Fernando III el Santo. ¿Qué ha pasado con respecto al... ¿Puedo ir para adelante y para atrás? Bueno, ¿qué ha pasado con respecto a lo que tenemos aquí en verde a lo que nos va a aparecer, si Dios quiere? Necesito pasar a la siguiente, gracias. Bien, bueno, vean ustedes cómo la superficie en verde, es decir, el territorio del Andaluz se ha visto reducido ya al Reino de Granada, con Andalucía Oriental, parte de Almería, parte de Granada, Málaga y parte de la provincia de Cádiz. Esto ya estamos hablando de la realidad que nos encontraremos aquí a partir de los reinados de Fernando III el Santo y de Alfonso X el Sabio, con una Castilla que se ha llevado la parte del León de la Reconquista, que ha cerrado el acceso de Portugal al occidente cuando Alfonso X reconquiste las taifas de Ilípula y Xaris, es decir, de Niebla y de Jerez, Huelva y Cádiz. Es decir, Portugal podía haber llegado tranquilamente hasta el Guadalquivir. Si se adelantan los portugueses en la reconquista de este territorio a los castellanos, pues Portugal podía haber llegado perfectamente hasta el Guadalquivir, y habría tenido cierta lógica
que la actual provincia de, cierta lógica me refiero dentro de la dinámica de los acontecimientos del siglo XIII, que la provincia de Huelva hubiera entrado a formar parte del reino de los algarbes, que para los portugueses siempre se dice en plural porque hay dos algarbes, los algarbes occidental y los algarbes orientales, que son lo que corresponde grosso modo a la costa de la actual provincia de Huelva. ¿Vale? Por eso, tanto los reyes de España como los de Portugal se han intitulado como rey de los algarbes, porque los portugueses controlaban el algarbe occidental y controlan el algarbe occidental, y en Castilla ha quedado el algarbe oriental. Lo que pasa es que en nuestra tradición cultural eso se ha diluido en Niebla y en Huelva. Ven ustedes aquí las líneas de la expansión de la conquista castellana por el valle del Guadalquivir. Sabemos que tras la batalla de las Navas de Tolosa vendrán en sucesivas, de manera frenética, en sucesivas conquistas, pues los actuales territorios de las provincias odiernas de Jaén, de Córdoba, de Sevilla y finalmente reinando ya Alfonso X el Sabio de Cádiz. Es decir, se contornará definitivamente el reino de Sevilla. Se contornará definitivamente el reino de Sevilla. Aquí tienen ustedes algunas fechas. Ahora está en discusión la fecha de Jerez de la Frontera. Hay historiadores que mueven esa fecha a 1861, otros que lo mueven a 1867. En Jerez hay un debate historiográfico muy vivo en torno a esa discusión. Traigo esta fecha porque bueno, la diapositiva refleja las fechas tradicionalmente entendidas como tales. En cualquier caso estamos hablando de la década de los 60 del siglo XIII, y con la incorporación pues de, como digo, la mayor parte de la provincia actual de Cádiz, aunque bueno, el campo de Gibraltar y parte de la sierra de Ronda, la serranía rondeña de la banda gaditana no, y bueno, pues como ustedes saben, Sevilla en 1248 con Fernando III el Santo, ¿no? Y dentro de ello todo este territorio del reino de Sevilla, que lo tienen ustedes recogido aquí. Esta es la división tradicional de los 4 reinos de Andalucía: el reino de Granada, el reino de Sevilla, el reino de Córdoba y el Santo Reino de Jaén, ¿vale? Estamos hablando de esa división en 4, como vemos, dentro de los reinos cristianos. El reino de Granada, huelga decir que irá mermando su territorio hasta que en 1492 sea reconquistado. El reino de Sevilla es el que tiene la parte del león en lo que toca a los reinos cristianos de la actual Andalucía, no solamente por su extensión territorial, sino por esto. Porque será el que articule toda la costa, no solamente del ámbito del estrecho de Gibraltar, sino del Atlántico, del Golfo de Cádiz, que es el gran cosmódromo de la modernidad, como lo llamé una vez y ahora todo el mundo lo llama así. Es el espacio abierto al Atlántico, por tanto abierto a África, abierto al Mediterráneo, a las navegaciones por el Mediterráneo, y abierto a las Canarias y a lo que vendrá luego andando el tiempo, que será el nuevo mundo americano o los nuevos mundos americano y oriental. Aquí tienen ustedes una comparativa del reino de Sevilla en relación con los distintos reinos y territorios de la ordenación territorial de todavía siglo XVI, pero heredera de la ordenación territorial medieval. Estamos hablando de los territorios y reinos, aquí tienen ustedes Córdoba, Jaén y Granada. Los territorios del ámbito andaluz en el siglo XVI corresponden con los territorios históricos anteriores. Esta no la vamos a saltar, es una muy bonita. Y aquí sí traemos, y nos vamos acercando al tema, sí traemos esta diapositiva porque nos muestra, con la diferencia de colores, la presencia de distintas casas nobiliarias en el ámbito del reino de Sevilla. Démonos cuenta cómo este color así, vainilla clarito, obedece, es el realengo, son los territorios de realengo, frente a estos territorios de colores señalados, Ducado de Osuna, Marquesado de Ayamonte, Marquesado de Gibraleón. Este verde, por ejemplo, corresponde a los territorios de la Casa Ducal de Medina Sidonia y Condal de Niebla. Hago este hincapié porque, y estos son los territorios de la Casa de Arcos, de los Ponce de León, ¿vale? ¿Por qué hago este hincapié?
estamos hablando del siglo XVIII, esto es Sanlúcar de Barrameda, que ya desde 1645 no pertenece al señorío de la Casa de Guzmán, a los duques de Medina Sidonia, pero en cualquier caso, si nos retrotraemos a época medieval, vemos como todo ese amplísimo territorio de la banda atlántica del Reino de Sevilla, no digo banda atlántica gaditana ni onubense, se nos comete el error de hablar de la banda atlántica gaditana y se nos olvida que Huelva también existe, como Teruel, y que estamos hablando del ámbito costero del antiguo Reino de Sevilla. Ojo, un Reino de Sevilla que culturalmente existe todavía hoy, históricamente existe todavía hoy, y que no es una entidad administrativa desde principios del siglo XIX, desde la reordenación provincial de 1833. Lo digo porque es la entidad administrativa sobre la que se vertebra todo este territorio. Bueno, pues mayoritariamente la corona entrega la costa a casas señoriales porque no dispone, la corona de Castilla no dispone de suficiente recurso económico, militar, geoestratégico para garantizar la defensa de la costa. De hecho, cuando Alfonso X reconquiste las taifas de Niebla y de Jerez, las actuales provincias, grosso modo, de Huelva y de Cádiz, se producirán distintos ataques merinís, distintos ataques benimerines que llevarán, 1275, 1285, llegarán hasta Écija, ¿verdad? Que estamos hablando de que se plantan aquí, que del campo de Gibraltar a la orilla del Genil hay una tiradita, para ir andando y a caballo, Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es un territorio difícil ya de ocupar por las fuerzas norteafricanas, pero todavía relativamente fácil, a finales del siglo XIII, de razziar, de arrasar, de saquear, de lotar. Entonces, ante esa dificultad, la corona va a entregar tanto a las órdenes militares, normalmente, o sea, San Juan y Santiago, estamos donde estamos, ¿no? Son las órdenes, son los santiaguistas y los juanistas, los que tienen una fortísima presencia en el interior del ámbito del Reino de Sevilla, pero la costa se la van a entregar a casas señoriales como la Casa de Medina Sidonia, la Casa de Guzmán, de la que venimos hablando. Y llegamos ya por fin a Fernando III el Santo, que marca la primera mitad del siglo XIII en el Reino de Sevilla. Fernando III el Santo es un leonés trasplantado al sur, será santo en el siglo XVIII y será quien, a todos los efectos, me atrevo a decir, que diseñará la estrategia del empleo de las advocaciones marianas como una de esas herramientas y uno de esos instrumentos de cohesión social y cohesión cultural, cohesión estética, cohesión ideológica, cohesión moral, cohesión incluso bélica, si queremos, dentro de las comunidades de ese amplísimo territorio que es el nuevo Reino de Sevilla, por él creado, un territorio que hay que repoblar y mantener con población de aluvión, un territorio que no se nos olvide, es un territorio de frontera, no solamente porque aún existe en el Reino Nazarí de Granada, que tiene frontera con el Reino de Sevilla, como hemos visto, una frontera amplísima, no vamos a volver a la diapositiva anterior, sino porque también en el reinado de Fernando III siguen existiendo las taifas islámicas de Huelva y de Jerez, y porque la costa, esa banda costera del Reino de Sevilla, es siempre una zona de frontera, porque el mar siempre es zona de frontera, máxime cuando de Cádiz a Tánger hay muy pocas horas de navegación, aún en barcos sin motor. No hablemos de la distancia que hay del Algarve portugués a la ría de Huelva, porque no conviene que nos quedemos solamente con el enemigo norteafricano. En este contexto, el portugués es susceptible de ser enemigo, pero también las grandes repúblicas marineras italianas que tienen una fortísima presencia como Génova, como la República de Génova en el ámbito del Mediterráneo occidental y del Estrecho de Gibraltar, es una potencia económica y militar a tener en cuenta, generalmente aliada de Castilla, pero ojo, a tener en cuenta. Bien, por no hablar de que por el estrecho navegan barcos aragoneses y barcos de otras nacionalidades como venecianos. Decía que Fernando III es quizá
a quien podemos considerar el verdadero primer artífice de, no quiero decir el uso, no quiero decir la instrumentalización, porque parece que lo cargo de energía negativa, y no es el caso, ¿no? Del empleo de las advocaciones marianas como un elemento de cohesión. Y tenemos varios ejemplos. ¿Qué es lo que se hace? Por decirlo, por adelantado, hacer un spoiler. Lo que hace la Corona de Castilla es, Corona de Castilla a través del Reino de Sevilla, fundamentalmente, que es lo que nos interesa aquí ahora, no es un caso único del Reino de Sevilla, pero estamos en el Reino de Sevilla, dotar de elementos de cohesión cultural, intelectual, social, moral, a esa población de aluvión que tiene que mantener un territorio de frontera, un territorio susceptible de ser atravesado por fuerzas enemigas del norte de África, a través de elementos que básicamente se reducen a dos grandes tendencias, el palo y la zanahoria. Es decir, o el uso del miedo, de lo que ya habla Polibio en el siglo II a.C., Polibio, el gran historiador de los Escipiones, cuando habla de que es necesario el metus hostilis para la cohesión social del pueblo de Roma, es decir, el miedo al enemigo exterior, que eso hace que la gente se cohesione. Si tienes un enemigo fuera, no vamos a entrar en considerando de lo que nos están metiendo en los medios de comunicación hoy, el miedo constante, pero si tienes un enemigo de fuera, una amenaza permanente, hay mayor cohesión social y se discute menos la autoridad del poder, en líneas generales. Eso lo teorizan, entre otros, como digo ya, Polibio de Megalópolis en el siglo II a.C. Ese es el palo. Sin embargo, lo que hará la Corona de Castilla es, más que fomentar la cohesión a través del miedo, fomentar la cohesión interna a través, y discúlpenos, permítanme que lo diga así, de elementos transmisores de esperanza, de elementos salvíficos que ofrecen a ese pueblo necesitado de valores y de referencias, no una amenaza, sino una mano tendida, la protección, el amparo. Para la protección y el amparo, hoy entonces, y no estoy hablando como parte, no estoy hablando no desde lo personal, sino como historiador, pocas cosas más útiles que en el cristianismo la figura de la Virgen. La figura porque es una figura de amparo y de protección por naturaleza. Y eso es lo que San Fernando empieza a desarrollar. Esa presencia salvífica, pero también cohesionadora de las figuras de las advocaciones, de la figura de la Santísima Virgen a través de distintas advocaciones en distintos espacios del territorio, creando santuarios construidos en torno a una advocación que se ha mostrado salvífica en un momento determinado de necesidad. Un caso, Valme. La Virgen de Valme, tenemos aquí el caso de la campaña fernandina de la conquista de Sevilla en 1248, una campaña que se enquista, que se conquistará la ciudad cuando la flota cántabra de Ramón Bonifaz, flota castellana de Ramón Bonifaz, entre desde Sanlúcar de Barrameda por el río Guadalquivir, como sabemos todos, y se conquiste la ciudad de Sevilla desde el mar, o por mar, podemos incluso decir. En ese momento de contrición y de no poder sacar adelante la campaña, hay un momento en el que San Fernando le pide amparo a la Virgen. Válme, váleme, ayúdame. Valer tiene el sentido de ayudar. Y la Virgen intercede, produciéndose un caso, que es el milagro de la fuente del rey, no casualmente llamada así, evidentemente, a través de la figura de Pelay Correa, Pelay Pérez Correa, portugués. Estamos hablando de la conciencia de la comunidad de la hispanidad en la península ibérica. Pelay Pérez Correa fue maestre de Santiago, no caballero de Santiago, maestre de Santiago, portugués. No había ningún conflicto, aunque lo fuera. Abro paréntesis. Cuando Carlos V, saltamos del siglo XIII al siglo XVI, saltamos 300 años del reinado de Fernando III el Santo a su descendiente Carlos V, descendiente de Fernando III. Cuando Carlos V llega jovencísimo a la península ibérica, llega a España después de haber muerto su abuelo Fernando, el rey católico, regente de Castilla y rey de Aragón,
el jovencísimo rey tiene que esperar 6 meses en Zaragoza a que las cortes del Reino de Aragón se dignen reunirse y atenderle. Cuando por fin se reúnen con el rey y lo atienden, le obligan a jurar una serie de cosas. Le ruegan que jure una serie de cosas. Entre ellas, que no va a matrimoniar con una princesa extranjera. Bastante extranjero ya era Carlos V, de padre austríaco, nacido en los Países Bajos, como para que encima ahora se nos case con una alemana, con una francesa, con una inglesa. Entonces ya desnaturalizamos el país del todo. Por lo menos la mujer que sea española. Carlos V lo jura y luego se casa con una portuguesa. Y nadie replica. Porque se entiende, otros considerando al margen, que al casarse con una infanta de Portugal se está casando con una princesa de los reinos hispánicos, de los reinos de Hispania. Que a lo mejor nadie se atrevió a toserle a Carlos V en 1526 cuando se celebra el matrimonio portugués. Ojo, se había consolidado ya en el trono, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, jurar es jurar, ¿eh? El perjurio es muy complicado. Porque en cualquier momento un rey perjuro puede ser oportunamente acusado de tal y eso tiene muchos alcances. Fíjense ustedes, Enrique VIII. No perdió la corona, pero se pierde la cabeza. La cuestión es que el milagro consiste en que Peláez Correa, por orden del rey, clava la espada. ¿Recuerdan ustedes el mito del rey Arturo, la espada clavada en la roca y tal y cual? Pues no solamente tenemos ahí un trasunto de las leyendas artúricas, que son más antiguas que este hecho, sino que en el Antiguo Testamento un caso que se recoge es el de la roca de Mará, cuando Moisés, durante la peregrinación del pueblo de Israel por el desierto del Sinaí, acuciado el pueblo por la sed, pidiendo agua, Moisés dio con el callado en una piedra y surgió una fuente, como en este caso. ¿A dónde voy a parar? A que si digo que tienen muy clara la idea de reconquista, porque no cae en saco roto en su bagaje cultural el pasado histórico de Hispania, lo digo porque hay otras cosas como ese pasado cultural judeocristiano que forma parte de su raíz, como la raíz latina, también lo tienen perfectamente claro. Que esta gente leía el Antiguo Testamento, ¿no? Lo conocía. Que todo el mundo no leía latín, no, pero el que tenía que leer latín, leía latín. Y si no, el que fuera, lo leía en latín y se lo traducía, otra cosa que lo pudieran escribir o no, en lengua vernácula, pero se lo explicaba y se le explicaba a quien fuera. El caso es que el bagaje cultural e histórico que manejan es mucho más amplio de lo que nosotros en un momento dado podemos tener en consideración o pensar. ¿Me la pasa la siguiente, por favor? ¿Qué hace Fernando III? Pues funda una ermita para la Virgen en el Cortijo de Cuartos, y al final será trasladada en el siglo XIX a la parroquia de Santa Madrena en Dos Hermanas. Pero tenemos aquí un caso de una advocación mariana que intercede en un momento de necesidad y en torno a la cual se crea pues un santuario, se crea una iglesia, se crea un elemento de cohesión en un municipio. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Bueno, Peláez Correa, maestre de Santiago, que serviría a Fernando III y Alfonso X, es pues una figura que nos evoca, pero este es un caso, bueno, también el otro es un caso histórico, una figura que nos evoca al Cid Campeador. Claramente son grandes personajes, como dice el refrán, ¿no? Que buen vasallo se hubiera un buen señor. Pues aquí en este caso tenemos la figura del buen vasallo ante buenos señores, ¿no? Ante San Fernando y Alfonso X, a ambos sirvió Peláez Correa, no caballero, gran maestre de la Orden de Santiago. Tenéis aquí la vieira y la cruz santiaguista con la lanza, porque es caballero, va a caballo, aquí representado con armadura milanesa que no corresponde a la época porque es una imagen posterior, evidentemente, ¿no? Pero está vinculado con el milagro de Valme, de la Fuente del Rey, de la Fuente del Rey, y con el milagro de Tentudía. Gracias. El milagro de Tentudía y Nuestra Señora de Tentudia o Tentudía, que es otro caso de otra vocación mariana de esta naturaleza. Nuevamente, situación de conflicto, guerra, frontera, necesidad de cohesión, necesidad de afirmación, de control del territorio, de salvar una situación de peligro. Se pide la intercesión de la Virgen, y la Virgen intercede en este caso ya no con San Fernando, sino con su manijero, Peláez Correa. Es decir,
Vemos y veremos más cómo la intercesión de la Virgen no necesita como demiurgo al rey. Y esto tampoco es casualidad. Porque si para cada intervención divina fuera imprescindible la presencia del monarca, es que no darían abasto. No darían abasto. Y se dirá, ¿y esto no merma el poder, la autoridad del rey? No, no lo merma. Porque sigue siendo él el demiurgo, el intercesor, el catalizador, porque está ungido. Pero si cada vez que se necesite esa intercesión solo se va a producir donde esté el rey, eso limita mucho al Estado, a la corona. Aquí ya tenemos un ejemplo de intercesión divina sin la presencia del rey taumaturgo, del rey demiurgo. El caso de Tentudia. ¿Qué pasa con Tentudia en Badajoz? Pues que se le viene la noche encima al ejército cristiano, que está en batalla contra los musulmanes, están ganando, pero teme Correa, Pelay Correa, que si cae la noche se den a la fuga y no consigan una victoria definitiva. ¿Qué es lo que hace Pelay Correa? Santa María de Tentudia. Hay una cantiga de Alfonso X, que es la de Santa María Estrella do Día. Estrella do Día. Estrella del día. Es este hecho. Es la luz que perpetúa el día. Y una vez más, tenemos un milagro repetido. Tenemos el milagro de Pelay Correa, brazo de hierro de Fernando III en Tentudia. Vamos, el milagro que hiciera él, el milagro que él pidió. Y el milagro de Josué, brazo de hierro de Moisés, que rogó a Yahvé que detuviera al sol y a la luna en un contexto también bélico. Y lo tenemos en el libro de Josué 10, 12, 14. Una vez más, un hecho. Recogido, un hecho. Vamos a decirlo así, un hecho del Antiguo Testamento, un hecho bíblico, trasplantado a la Hispania del siglo XIII. Milagro de Mará, milagro de la Fuente del Rey. Milagro de Josué con la luna y el sol. Milagro de Pelay Correa. Josué, que no es Moisés. Pelay Correa, que no es San Fernando. En la Fuente del Rey está San Fernando, que golpea la roca con el brazo de Pelay Correa, a través de la orden que le da. En el caso de Tentudia no está el rey, está el Josué del siglo XIII. El paralelo es más que claro. Eso no va por casualidad, eso está diseñado, ahí hay un proceso de construcción estética y de construcción ideológica notable. No, eso no está hecho de cualquier manera, eso está diseñado. Por eso digo que Fernando III es el artífice del diseño del empleo de las advocaciones marianas y de estos milagros marianos. Ya no es Yahvé, se utiliza a la Madre de Dios, que es la intercesora, que es el rosario, sino, ¿no? ¿De qué estamos hablando? De la intercesión de la Virgen en la vida de los hombres. Una menos, por favor. Ahí. Y bueno, aquí tenemos simplemente el monasterio de Tentudia, Badajoz, reino de Sevilla, con la Virgen que lo preside. Y pasamos ya a Alfonso X el Sabio. Con Alfonso X el Sabio tenemos la eclosión de todo esto. ¿Por qué? Porque Alfonso X el Sabio ya no solamente es, digamos, el Alfonso X como heredero del reino de Castilla, va a ser el brazo ejecutor de su padre en las campañas militares del reino de Sevilla, del entorno del Guadalquivir, de ese libro abierto en torno al río Guadalquivir, que es el reino de Sevilla, como fue la provincia romana de la Bética. Si nos damos cuenta, cuando Augusto crea la provincia romana de la Bética y Fernando III crea el reino de Sevilla, es que otra vez el paralelo, en este caso no con Moisés en la tradición judeocristiana, sino con Augusto en la tradición romana, en la tradición latina. La provincia romana de la Bética y el reino de Sevilla son como una especie de libro abierto cuyo lomo y eje es el río Guadalquivir. Es literal. Eso lo entendió Augusto y lo entendió Fernando III. Alfonso X será el desarrollador de todo esto, pero además lo hará con una clara conciencia, voluntad y convicción imperial. Otra de las conferencias que imparto es la de Alfonso X y cuando Sevilla pudo ser el centro del mundo, el hecho imperial de Alfonso X el Sabio. Alfonso X el Sabio
se quiere emperador, se considera legítimo emperador, ya Alfonso VI fue emperador, pero además no es que se considere emperador, y ahora lo veremos, porque tenga sangre imperial tanto de los emperadores del Sacro Imperio Romano, heredero, por así decirlo, de la parte occidental de Roma, del Imperio Romano, como de los emperadores bizantinos. Con lo cual, Alfonso X se considera a sí mismo heredero suficientemente legítimo de las dos tradiciones del imperio, la occidental y la oriental. Ojo, Sacro Imperio Romano. Lo de Sacro Imperio Romano Germánico es fake, ¿vale? Estamos acostumbrados a escuchar Sacro Imperio Romano Germánico, Sacro Imperio Romano Germánico. No, eso es un invento de la historiografía prusiana del siglo XIX por orden del príncipe von Bismarck, que lo que quería era remarcar el derecho del rey de Prusia a ser emperador. No existió nunca un Sacro Imperio Romano Germánico, ¿vale? Existió el Sacro Imperio Romano, punto pelota, que residía en Austria y en la Casa de Austria desde el siglo XIII y antes en otras, sí, pero que lo de germánico no, es un añadido, una coletilla prusiana del XIX. Ojo, cada uno que lo diga como quiera, pero yo explico lo que es. Bien, Alfonso X actúa siguiendo la estela del padre, pero lo lleva más allá. Desde la perspectiva de la estela del padre, ahora veremos lo que hace con el tema de las advocaciones marianas, porque no se va a quedar en casos como los de Balme o Tentudía, de Pelay Correa al servicio de Fernando III, sino que empieza a actuar como un emperador romano. Una de las cosas que hace como emperador romano es codificar el derecho en una clara reivindicación de la herencia romana de Castilla y de Alfonso X. Codificar el derecho, bueno, vale, ¿y eso qué tiene que ver? Pues miren ustedes, resulta que la última codificación del derecho es la de Justiniano, siglo VI después de Cristo. Nosotros tenemos códigos civiles en Europa que están en buena medida inspirados en el famoso Código Napoleón, de principios del siglo XIX. Pero es que antes del Código Napoleón ha habido otras codificaciones del derecho y en esa losa de la leyenda negra que tenemos encima, pues parece que nosotros tampoco hemos hecho nunca nada los españoles en el tema de codificación del derecho, cuando Alfonso X está codificando el derecho en el siglo XIII, con las 7 partidas, como haría un emperador romano. Ojo, y no todos los emperadores romanos preocupados por el derecho, como Justiniano, que no por casualidad será el último gran emperador romano bizantino, por así decirlo, de la parte oriental, que intenta restituir el imperio, la restitutio imperii, una vez más, la misma idea. El recomponer lo que se ha roto. Y eso es lo que intenta hacer Alfonso X Sabio, con un programa. No, bueno, ahora hagamos esto, no, hay un programa claro, articulado, coordinado y coherente. La restitución del derecho, su consideración de sí mismo como heredero del Imperio Romano occidental y del Imperio Romano oriental. Es que tenía sangre de emperadores romanos de Occidente y sangre de emperadores romanos de Oriente. Defendía de los emperadores alemanes de la parte occidental y de la dinastía Ángelos, que era una dinastía reinante en Bizancio. De hecho, Isaac II Ángelos era su bisabuelo materno, que tenía sangre de emperadores romanos, con lo cual él entendía que perfectamente podía tener derecho a todo ello. Otra de las cosas que hace, junto a la codificación del derecho y a su reivindicación, incluso genética, la codificación de los juegos. Es decir, se interviene incluso en un terreno que a nosotros nos puede parecer secundario o baladí, pero que aquí no hay televisión, que aquí no hay internet. Ordenando cómo se juega el ajedrez y ordenando los juegos, se está codificando la forma incluso en la que la gente se divierte. Se está ordenando el mundo, que es lo que hace un romano, que es lo que hace Roma. Pensemos que el libro del ajedrez, o el libro de los juegos, el libro del ajedrez, de los dados y de las tablas, el libro de los juegos, es fruto de la corte toledana de Alfonso X el Sabio. Por hablar también de la poesía, de las cantigas, por no prodigarnos. Entonces se está reordenando el mundo, se ha encontrado, imagínense ustedes, alguien que entra en una casa que está medio abandonada, medio caída y empieza a ordenar las cosas. Esto tiene que ser así, pero además tiene que ser así para siempre. Esto tiene que ser así y tiene que ser así para la posteridad. Eso es una clara voluntad de ordenar el mundo para siempre, no para un momento.
Bueno. Aquí. Otro de los fechos, está el fecho del imperio, y otro gran fecho es el fecho de la mar. Recordamos cómo está la banda costera del reino de Sevilla, que es importantísimo, una gran preocupación del rey Alfonso X. Esto es una alegoría de la conquista de Cádiz, un cuadro historicista del siglo XIX. Una de las preocupaciones del rey Alfonso X será, y de Fernando III, será el tema del mar. Conseguir la talasocracia, el control del mar. Que el mar no sea una barrera, sino que sea un medio de expansión y un medio de seguridad. Una de las cosas en las que se interviene, claro, sí. No recuerdo qué almirante es, se le atribuye a muchos, a varios, quien te dice que para dominar el mar hay que controlar la tierra. ¿Por qué? Porque los barcos se construyen en tierra. Incluso si no controlas el espacio costero, si no controlas el territorio, no vas a poder controlar el mar, porque aunque tengas una gran flota, si la pierdes, lo que por ejemplo le pasó a Sexto Pompeyo, el hijo menor de Pompeyo, que se convirtió en un gran almirante, derrotado a su padre, se hizo fuerte en el mar, en el Mediterráneo, pero luego claro, se encontró con que la infraestructura que le quedaba a la isla de Sicilia, por más que Sicilia fuera enormemente rica, no le permitía mantener lo que había llegado a tener, y al final se diluyó. Se construyen las atarazanas reales de Sevilla. Las atarazanas reales de Sevilla son una gran infraestructura de construcción, mantenimiento, reparación de embarcaciones parangonable, más antigua que, por ejemplo, las atarazanas de Barcelona y parangonable a las atarazanas de Constantinopla. Hay, una vez más, una clara voluntad de dotarse de infraestructuras, de medios de todo tipo, no solamente intelectuales, sino también materiales, para ese control del mar dentro de esa estrategia imperial. Y dentro de esa estrategia también imperial está lo que decíamos al principio, la historia de España o primera crónica general y la grande general historia. La grande general historia es una historia, fijémonos, de la humanidad. Con el grado de conocimiento que se tuviera en el siglo XIII, Alfonso X intenta explicar el mundo. Eso es lo que ha hecho la historiografía anglosajona a lo largo del tiempo y ha triunfado de manera que la cosmovisión general del mundo, aunque no seamos conscientes de ello, obedece a lo que la historiografía anglosajona ha querido durante siglos que sea. Lo que nos parece lo normal, películas de piratas que yo no soportaba cuando era niño, los piratas, encima que eran los ladrones y los malos, llegaban los españoles y eran súper torpes. Un pirata se llevaba por delante 300 españoles, con unas palitas así, simplificando el discurso. Alfonso X explica el mundo con la grande general historia, pero también explica España, con la historia de España, con la primera crónica general. Es decir, lo global y también lo particular, lo que nos atañe en este proceso de construcción de identidad. En este proceso de construcción de identidad, donde una vez más las advocaciones marianas tendrán un papel central, axial. Si con Fernando III tenemos casos, con Alfonso X Sabio también tendremos casos, pero además casos a conciencia. Alfonso X Sabio, saben ustedes que no lo parte un rayo de milagro. Cae un rayo en las dependencias del Alcázar de Segovia, donde estaban los cuartos del rey, las habitaciones del rey, y él sale indemne. Porque en ese momento se encomienda a la Santísima Virgen. El rayo incendia sus habitaciones y él sale indemne. Leyes de la física aparte, y yo no estoy aquí ponderando los milagros, estoy diciendo que si había una voluntad política, también había una convicción, creo yo, personal, tanto en San Fernando como en Alfonso X Sabio. En el caso de Alfonso X Sabio, pues tenemos, por ejemplo, Santa María del Puerto, el puerto de Santa María, localidad del Reino de Sevilla, actualmente en la provincia de Cádiz. Localidad costera del Reino de Sevilla, sede de las galeras reales, desembocadura del Guadalete, que el rey finalmente entregará a sus nietos, los infantes de la Cerda. Saben ustedes que el hijo mayor del rey, Alfonso X, el infante don Fernando, muere dejando dos hijos menores, pero que el segundogénito del rey Alfonso X, don Sancho, rey luego, le hace la guerra al padre, guerra civil, y al final tiene que ceder, tiene que claudicar el rey sabio,
considerar como heredero a su hijo segundogénito en perjuicio de sus nietos, a los que él consideraba verdaderos herederos del reino, en tanto eran hijos de su hijo mayor. A esos infantes de la Cerda es a los que se terminará entregando el puerto de Santa María, que había sido creado por Alfonso X el Sabio a partir de la villa islámica de Alcanatir o Alcanate, como un espacio enorme, consagrado, un alfoz enorme, consagrado a la Virgen en su advocación de Santa María de España o Santa María del Puerto, hoy Virgen de los Milagros, patrona del puerto de Santa María, una vez más una Virgen negra. Ahí no vamos a entrar, porque si no, tenemos que ir pidiendo el desayuno, ¿vale? La cuestión es que hay varios milagros de esta Virgen. El cancionero de Santa María del Puerto, que es un grupo de cantigas de Santa María, 25 nada menos, están consagradas a la alabanza de la Virgen María en su advocación de Santa María del Puerto. Y dice, bueno, aquí fue donde Santa María halló un lugar en el reino de Sevilla y por eso dice que la llamaran Santa María del Puerto. Bien, en el puerto de Santa María se producen varios milagros. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, primero el milagro de la madera. No sé si viene, vale. Ahí, el milagro de la madera y el milagro de la piedra. Están construyendo, por orden del rey, la iglesia consagrada a la Virgen en el castillo de San Marcos, hoy castillo de San Marcos, entonces ribat, es decir, fortificación, espacio también dedicado a la religión islámico en la ribera del Guadalete. Si conocéis el puerto de Santa María, está muy cerquita del río todavía hoy, no hay conexión visual porque hay edificios promedio y diarios, pero está pegado al río Guadalquivir, pegado que desde las torres del castillo se ve el río que está aquí a 200 metros, no está más, ¿no? Entonces, en esa construcción del castillo, de la iglesia, que será una iglesia fortificada, el puerto de Santa María sigue teniendo una clara naturaleza defensiva, un carácter militar muy importante. En ese ribat islámico se construye la iglesia fortificada de Santa María de España, Santa María del Puerto, etcétera, etcétera. Se quedan sin madera y se quedan sin piedra. El rey pide la intercesión divina y en sendas cantigas, la cantiga 356 y la cantiga que tenemos en la diapositiva siguiente, por favor. La cantiga 358 se cuenta cómo aparece piedra y aparece madera. La piedra aparece en el entorno del castillo iglesia fortificada. Alguien tuvo la idea de excavar en un sitio donde encontraron bloques labrados. Evidentemente se encontraron con un edificio romano de todas, con la piedra ya completamente cuadrada. Es una vez más el caso tan común del edificio utilizado como cantera, del edificio antiguo utilizado como cantera. Eso hay así en muchísimas localidades, ¿vale? Aquí estamos en Oduquia, con lo cual aquí presencia romana hay toda la que queramos, en el entorno del Guadalquivir, Naeva, Axati, Ilipa, tenemos Astigui, tenemos ejemplos en Cádiz, capital, todos los que queramos. Pues en el milagro de la piedra se encuentran evidentemente con un edificio romano que utilizan como cantera, pero es la participación de la Virgen la que les salva, y en el milagro de la madera pues no tienen madera y de repente se encuentran con que el río trae muchísima madera, no se sabe cómo ni por qué, hay quien lo atribuye a un puente de barcas de Sevilla que se habría llevado una riada. En cualquier caso les aparece lo que necesitan, la madera y la piedra, para construir el santuario, de la Virgen en el puerto de Santa María, ¿vale? Y finalmente construyen esta iglesia fortificada. Tienen ustedes aquí algunas imágenes del castillo de San Marcos, que fue reconstruido, repristinado a principios del siglo XX por Pelayo Quintero Atauri, un importante arqueólogo español del principio del siglo XX, en cuyo 75 aniversario de su muerte nos encontramos, ¿no? Que fue el presidente de la Comisión Provincial de Monumentos de Cádiz. En esa época fue responsable de esta restauración, junto con Hipólito Sancho de Soprani, un historiador portuense jerezano que participó también en la misma, ¿no? Otro milagro, pero claro, hemos visto los milagros que se producen con la intercesión directa del soberano, Fernando III, que le pide amparo a la Virgen en el caso de Valme,
Alfonso X, que le pide amparo a la Virgen en el caso del puerto, pero también veíamos que se producen milagros sin que estén necesariamente presentes los reyes taumaturgos o reyes demiurgos. Y aquí tenemos uno en el que ya no se trata de que el Josué de Fernando III, Pelay Correa, solicite la intercesión divina y se le dé, sino que tenemos a una pobre mujer del pueblo que va a ser salvada directamente por la Virgen. Una vez más, el elemento religioso como elemento de cohesión, pero además como elemento salvífico y de esperanza, que no está únicamente ligado a la presencia de la corona del Estado, sino que interviene directamente ante la solicitud de una persona particular. Este milagro se produce frente a Sanlúcar de Barrameda, una vez más la zona de Sanlúcar de Barrameda del puerto, la desembocadura del Guadalquivir y del Guadalete, costa del Reino de Sevilla, ámbito litoral del Reino de Sevilla, y ahí hay una mujer cuyo barco, esta imagen de naufragio medieval no corresponde a la cantiga, pero me parecía evocadora, ¿no? El barco se hunde y esta mujer le pide ayuda a Santa María, Madre del Dios Emmanuel, Madre del Niño, Madre de Dios. Se abraza a un saco de harina que en agua no flota, la harina no flota, y ese saco de harina flota y la lleva hasta la desembocadura del Guadalquivir, donde la gente de Sanlúcar, cuando vieron el prodigio y el milagro, pues alabaron fervorosamente a la Madre de Dios, tal y cual. Entonces la buena mujer siguió hacia el puerto de Santa María, donde oró ante el altar de la Virgen de Santa María del Puerto. Esto está recogido en la cantiga de Santa María, número 371, la náufraga o la náufraga de Barrameda, ¿vale? Una vez más tenemos ese elemento fortísimo, la advocación mariana, la que sea, Santa María del Puerto, Nuestra Señora de Barrameda, en este caso también interviene, la Virgen de Tentudia o Tentudía, Nuestra Señora de Valme, que van a ser los elementos protectores salvíficos en un contexto como es el de la Andalucía occidental, el Reino de Sevilla del siglo XIII, y rematamos con el caso del Rocío, que nos lleva directamente a la planificación por parte de Alfonso X. En el Rocío lo que hace Alfonso X, que tienen ustedes el tríptico del Rocío, del pintor Maireles, del pintor sevillano tan vinculado a Sanlúcar de Barrameda, Maireles, hay una exposición, creo que hasta el 30 de noviembre, en la sede de Caja San Fernando en Sevilla, en la plaza de San Francisco, de tema rociero, que con independencia de que uno sea rociero o no lo sea, incluso de que sea creyente o no lo sea, verdaderamente merece la pena. Lo digo porque yo no tengo nada que ver con la exposición, simplemente que la vi accesoriamente, accidentalmente, y merece la pena, tanto por el tema rociero como por el tema histórico que se refleja a lo largo del recorrido por la exposición, el tema artístico, el tema religioso y el tema histórico. Alfonso X el Sabio lo que hace, saben ustedes, la Virgen de las Rocinas, el santuario, tal. La información que tenemos aquí está tomada de la web de la Hermandad Matriz de Almonte, ¿verdad? Que no he querido ni tocar ni poner, me limito a citar la fuente y emplearla directamente, ¿vale? Con las fechas y demás. En cualquier caso, Alfonso X lo que hace directamente es establecer una primera ermita en el coto de las Rocinas, que era un coto de caza, en una selva, en un despoblado, coto regio de caza, bosque de Sherwood, sí, pero aquí, en vez de Juan Sin Tierra persiguiendo al pueblo, lo que hace Alfonso X es decir, no, que entren en el coto del rey todos los que quieran, mientras vayan al santuario a rezar a la Virgen. Es decir, la actitud completamente contraria. Los malos son nosotros. Vamos a hacerle. ¿A dónde voy a parar? A que ese despoblado, ¿cómo intenta tejer una presencia humana la corona? A través de la Virgen, a través de la ermita. Y eso es planificación, porque aquí es al revés. O sea, aquí no es que se aparezca la Virgen y entonces hacen el santuario. No. Aquí es que dice Alfonso X, aquí hay un santuario de la Virgen. En tierra del rey. Y ojito con prohibir a la gente que entre aquí, ¿eh? Aquí que no se perjudica el que quiera. Hombre, vamos a ver, dentro de cierto orden, pero
es lo que pasa, se termina instituyendo que es la romería, andando el tiempo. Pero el embrión lo crea Alfonso X. Eso es planificación. Eso sabe muy bien lo que está haciendo, porque es que además el coto es un despoblado, es que es una selva que no es tropical, que es mediterránea, pero que es una selva. Y lo que necesita la corona que es que haya poblamiento humano, que haya presencia humana en un espacio despoblado, donde te puede llegar quien sea desde el mar, te pueden llegar los portugueses, lo que sea, pues, que haya presencia humana de la forma capilar, débil demográficamente hablando que sea, y a través de ¿qué? Pues del hecho religioso. Si el rey intenta obligar a la gente a quedarse ahí, no lo consigue. Si les pone un factor de atracción, como es el culto a la Virgen, la gente va. Que no se queda, no, pero va. Va. Y hay presencia humana en el coto, desde el siglo XIII. Entonces, Alfonso X, ¿qué es lo que hace? Tenemos un cuadro de Núñez Báñez que está en la exposición que os decía, pues crea la primera ermita. Crea la primera ermita, ¿vale? Este cuadro está en una de las capillas de la cabecera de la ermita actual y, claro, aparece en un cuadro contemporáneo, pero ¿cómo se le representa al rey? Con perros de caza. Está con los perros porque es un coto de caza, ¿vale? ¿Y qué es lo que hace luego demás? Pues establece el libro de la Montería. No establece el libro de la Montería por el tema del santuario mariano, de las rocinas luego del rocío, pero dentro de esa, como digo, voluntad y planificación organizadora están las leyes, está el juego, está la normativa, está el hecho religioso y está también la montería. La montería que es una actividad fundamental porque la caza es una actividad importantísima de cara a la consecución de proteína animal, para que la gente pueda comer carne. Y eso hay que regularlo y hay que organizarlo. Una vez más, Sherwood, no, y aquí el rey permite que la gente entre en su coto y además organiza cómo hay que cazar. Eso es una clara voluntad estatal. Y eso se vertebra, queridos y queridas, a través fundamentalmente del reino de Sevilla, que es la joya de la corona para Castilla y que lo va a ser históricamente. Estamos en el 5º centenario de la conmemoración de la primera vuelta al mundo, o mejor dicho, estamos en la conmemoración del 5º centenario de la primera vuelta al mundo. Primera vuelta al mundo, Magallanes, cumplida y rematada por el Cano, 1519-1522, que se vertebra desde el reino de Sevilla. La expedición sale de aquí y vuelve aquí. Y eso no es casualidad. Y por eso la reina Isabel I de Castilla, Isabel la Católica, instituye la casa de contratación en Sevilla en 1503. Porque ese litoral del reino de Sevilla va a ser fundamental para la expansión de España en el mundo. ¿De qué se trataba hoy? Pues se trataba de acercarnos a cómo el hecho religioso va a tener un papel fundamental dentro del hecho religioso. Las advocaciones marianas, con estos media docena de ejemplos que hemos puesto, estos 4 o 5 ejemplos que hemos puesto, en 5 o 6 ejemplos que hemos puesto, en la vertebración del territorio del reino de Sevilla, dando cohesión, ayudando a dar cohesión, no diré dando, pero ayudando a dar cohesión a una población que en buena medida es de aluvión y que necesita ser cimentada en el terreno, porque lo fácil aquí sería incursión de los benimerines, salir corriendo, que llegan los portugueses, salir. No, hay que hacer que la gente se quede y que la gente permanezca en el territorio. Y dentro de esa voluntad organizadora y articuladora del territorio que hemos visto que se desarrolla a través de los reinados de Fernando III el Santo y Alfonso X el Sabio, el hecho religioso y la advocación mariana, las distintas advocaciones marianas, jugarán, a mi modo de ver y entender, un papel fundamental, que no obedece ni al capricho ni a la casualidad, sino a la planificación bien organizada desde Fernando III y magníficamente desarrollada en el reinado de Alfonso X el Sabio. Muchas gracias por la paciencia.